Del Boy deja pasar un tiempo, ya no insiste más, ya se da por vencido, incluso hasta se molesta porque intuye que Bacaflor, siendo un hombre ya adinerado en Nueva York, piensa que este peruano periodista quiere pedirle plata, ¿no? Y lo cuenta así en el libro que escribe, ¿no? Un escrito, un libro pequeño que intenta ser biográfico de su amigo Bacaflor. Y así cuenta cómo lo conoció, que al comienzo era un hombre tan retraído en su trabajo durante meses que no podía atender a nadie. Entonces, bueno, él deja pasar un tiempo, pero no pierde las esperanzas y sigue enviando correspondencia. Por ejemplo, le obsequiaba en los periódicos que salían en Lima, ¿no? La Prensa, un periódico de esa época que salían en Lima y que le llegaban a él, a Del Boy. Él también pedía una copia para Bacaflor, sin que Bacaflor le respondiera nada. Él tenía, digamos, esa amabilidad, ¿no? Típica de aquellas épocas. Y resulta que para ese entonces Bacaflor vive con su mamá. Su mamá todavía está viva. En esas épocas él se la lleva allá en su taller, ¿no? Él tenía varios talleres donde trabajaba en firme, ¿no? En donde les cuento que se volvía un poco loco, ¿no? Como un ermitaño. Tenía también otros talleres, un par de talleres más en donde atendía a los clientes, a estos clientes adinerados, exclusivos, qué sé yo. Entonces fallece su mamá. No tengo la anotación de los años, ¿no? Cuento lo que leí en el libro hace un tiempo. Eh, entonces fallece su mamá y su mamá era su único pariente de Bacaflor, no tenía más. Había tenido una hermana que padecía alguna enfermedad, era bastante débil y había fallecido años antes. Entonces Del Boy envía flores a su casa, ¿no? Todo en esto sin tener contacto con Bacaflor. Y vuelve a pasar el tiempo, vuelven a pasar algunas semanas más y estando Del Boy en un club tomándose un trago de día, ¿no? Eh, se le acerca a un hombre chaparrito, ¿no? Bajito, un poquito gordito, con sus bigotitos, con su cigarro en la mano, y le dice, Emilio Del Boy. Sí, yo soy, le dice. Bacaflor. Conoce por fin a Bacaflor. Le da mucho gusto, se presentan, se sientan y desde ese momento ya se entabla una amistad larga. Del Boy lo visitaba al taller, a lo que se supone era el taller, ¿no? Pero en realidad era la sala de recepción. Y él cuenta que en una ocasión, después de mucho tiempo de conversaciones de literatura, ópera, historia del Perú, política, bueno, lo que les gustaba, ¿no? A ambos, actualidad y esas cosas, ¿no? Recordemos que eran años en donde se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, entonces la política era muy turbulenta allá en Europa. Y bueno, conversaban de muchas cosas, pero cuenta Del Boy como una cosa muy memorable, que en una ocasión Bacaflor se queda pensando un momento en su sala, donde habían ahí los asientos, había un escritorio, atrás estaba la bandera del Perú,
Historia del Perú, tenía sus colecciones, ¿no? Donde él quería averiguar mucho del Perú, nunca dejó de amar a su patria, por más que solo estuvo 4 años acá. Y bueno, le dice Bacaflor a Delboy un buen día, ¿no? Le dice, acompáñeme arriba. Y nunca le había dejado Bacaflor, nunca lo invitó arriba al taller, a su taller donde él se supone que atendía y trabajaba. Entonces sube Delboy, ¿no? Le parecía una cosa muy especial, ¿no? Que por fin Bacaflor lo invite ahí a ver su taller, cómo trabaja, tal vez, ¿no? Entonces él llega al sitio y se sorprende de que no hay nada, solamente hay un espacio amplio, una alfombra, un caballete casi en medio, una silla y no hay nada más. Y Bacaflor le dice, lo lleva hacia el cuadro y le dice, dígame usted qué le parece, qué opinión tiene. Y lo deja solo en el ambiente y se retira Bacaflor. Entonces Delboy ve el retrato de una dama sentada con un collar de perlas, una señorita de raza blanca, de ojos muy claros, con cabello ensortijado, muy delgada, ¿no? Elegantísimo el cuadro con me parece que su vestido era como de terciopelo, del cual yo solamente he visto los bocetos, ¿no? Es decir, he visto un boceto al óleo extremadamente trabajado que me hace imaginar que sería el cuadro más maravilloso del mundo, ¿no? Y bueno, ya, y al cabo de unos minutos se aparece Bacaflor, le dice, ¿qué le parece? Y se asusta Delboy porque Bacaflor se había puesto unos zapatos, se había ido a poner unos zapatos más cómodos o algo así, pero no lo escuchó llegar. Y cuando le habla, él saltó porque él se había quedado absorto viendo el cuadro. Y le pregunta, ¿qué le parece? Oh, magnífico, magnífico, ¿no? El collar de perlas que tenía, ¿no? Era tan llamativo, dice, ¿cuánto tiempo le llevó a hacerlo? Y se ríe Bacaflor, le dice, nunca nadie me ha preguntado cuánto tiempo me llevó a hacer una parte del cuadro, ¿no? Bien, acá en el retrato yo estoy observando, ¿no? Qué cambios tengo que hacer, la mano en relación a la cara, a la otra mano. Esta otra mano se ve en escorzo, es decir, se ve más pequeña porque está apuntando hacia nosotros, ¿no? En cambio esta está totalmente de perfil. Pero sí podría hacer sentir de mejor manera ese escorzo, ¿no es cierto? Acá tal vez bajar un poco más la mano y modificar acá esta línea de borde final. Va a quedar mejor, más ancha. Y así, Bacaflor se ríe y le contesta, le dice, debo haber caminado kilómetros de aquí dentro del taller para poder hacer ese collar, porque tenía que acercarme, ver el detalle y alejarme para ver el cuadro y si representaba ese detalle a esa distancia, a la distancia del modelo. Yo lo que intuyo es que ese tipo de elementos, ¿no? Como un collar o parte del vestido, serían trabajados como hacen los académicos, mediante un maniquí, ¿no? O colocados de manera que ya pueden ellos tomarse todo el tiempo del mundo en esos detalles sin que les pose pues la persona, ¿no? Entonces estas partes anatómicas no deben perderse, digamos, dentro de la expresión, no deben existir, deben ser muy insistidas, porque es lo que le da el carácter, pues, ¿no? Es lo que le da el carácter al individuo representado. Decía mi profesor
de pintura que cuando nosotros nos enfrentamos a un escorzo debemos darle mucha variedad. El profesor Velarde, ¿no? El profesor Leonel, debemos darle mucha variedad a los costados, es decir, acá debe salir un fondo oscuro en este escorzo de la mano y del brazo. Por otro lado debe salir una luz, un chispazo de luz por acá en el fondo, y darle mucha variedad en el fondo. Acá su arruga le va a dar bastante carácter. El profesor Velarde, ¿no? No permitía errores de dibujo el profesor Velarde. Él había estudiado en Rusia. Entonces tenía una escuela algo más rígida en cuanto a la pintura figurativa, rígida en cuanto a las formas, ¿no? Podías hacer lo que quisieras con el color, pero no le gustaba que descompongas la anatomía, ¿no? Que malogres la anatomía. Bien, todos estos ajustes que ven que hago, ¿no? Hasta podría ser un tema en algún video en donde nosotros comentemos el momento de las correcciones, el momento en donde vienen los ajustes. A veces no se considera aquello, ¿no? Se cree que el profesional no corrige, simplemente ejecuta ahí rápido y ya. Y eso no es así, eso es imposible. La edición a veces hace milagros, pues, ¿no? O sea, las partes en que uno está dibujando, borrando, colocando, a veces son editadas, no son vistas, ¿no? Por el espectador. A mi parecer, más gana el estudiante observando la ejecución verdadera, con todos sus errores, ¿no? Entonces, así puede meterse un poco más en la realidad del asunto, ¿no? Cómo es que se retrata o se hace una figura, ¿no? Que tenemos que concluir que siempre va a ser difícil, no importa qué nivel tú tengas, ¿no? Por ejemplo, si llevas mucho tiempo haciendo realismo, lo único que vas a haber logrado es darte cuenta lo difícil que es, y por tanto te tomas más tiempo para ejecutar con algo más de digamos, temor a cometer los errores de siempre. Cuanto más perfeccionamiento vas alcanzando, más tiempo requieres, más tiempo de concentración, ¿no? Un gran tiempo de concentración. Por eso hay una frase que dice que es muy fácil hacer un mal cuadro, ¿no? ¿Quién habrá sido el que dijo eso? Picasso, de repente. Picasso, por más que es el iniciador de corrientes que escapan a lo figurativo, él amaba mucho el arte figurativo, ¿no? Amaba mucho el arte figurativo. Y en alguna entrevista que le dicen que él es un genio de la pintura, él dice, no, un momentito, dice, ¿no? Los genios de la pintura son Giotto o los renacentistas, Rafael, ¿no? Ingres, tal vez. Ellos son los genios de la pintura.
Yo solamente tengo buena publicidad, algo así mencionaba, ¿no? Es decir, él era un hombre consciente del arte pictórico, ¿no? El valor del arte pictórico en sí. Pero muchas veces se le toma a él como ejemplo, ¿no? De dejar atrás la tradición y hacer cosas nuevas, ¿no? Solamente por hacerlas, ¿no? Por decir que se está haciendo algo nuevo, ya no importa la calidad, ¿no? Justamente el arte postmoderno muchas veces ya no cree en alcanzar una calidad, es solamente reutilizar lo que se ha hecho, ¿no? Como si se hubiese llegado ya a un límite y solo nos queda admirar y solamente reciclar ideas una y otra vez en un sentido irónico. Pero nosotros estamos en otra época donde podemos seleccionar, ¿no? Seleccionar qué tipo de arte poder hacer. Si nos damos cuenta que se ha perdido mucho de la calidad y del oficio, pues tenemos que retomarlo. Entonces estamos en ese momento de una posición en donde retomamos los conocimientos del pasado. Bien, mucha creatividad no va a existir tal vez, o al menos no en personajes como yo, una creatividad que subordina la técnica. No, yo no lo veo así. Yo soy feliz, soy feliz tratando de revivir técnicas que antes habían llegado a un alto nivel y que se habían perdido, conceptos y técnicas, ¿no? Y poco a poco ya el mundo del arte, en el sentido de creatividad y búsqueda personal, pues lo que va a hacer es producir cada vez artistas que ya posean la técnica y que tengan un rango de creatividad muy alto, ¿no? Pero el trabajo de mucha gente de mi generación ha sido recuperar la técnica. Obviamente siempre va a existir los temas personales, ¿no? Los temas que más nos gustan, a diferencia de otros artistas. Entonces, eso sí va a existir, pero gran parte de mi trabajo es la didáctica, generar material didáctico, ¿no? Cuando paro y miro hacia atrás, veo una gran cantidad de textos e imágenes que sirven para la enseñanza. Y no tengo tanta cantidad de cuadros que buscan expresarme o búsquedas personales, ¿no? No lo veo, no veo que haya hecho demasiado en ese sentido. Los tendones de los extensores acá. Estas partes aquí tienen mucha tensión. Voy a jerarquizarlas un poco más, ¿no? Toda esta parte. Ya está, digamos, esta parte casi terminada. Ahora han pasado unos días desde que, como les había contado al comienzo del tutorial, jugó Perú, ¿no? Y perdimos. Hasta ahora se sigue hablando de cómo es posible que Perú haya perdido ese partido de repechaje. Ay, señor. Hasta ahora no lo puede creer la gente.
pues es que simplemente es un partido, ¿no? Solo que todo el mundo pensaba que íbamos a ganar. Bueno, de eso habría que aprender, ¿no? A veces tú puedes tener mucha experiencia, pero cada trabajo tú tienes que ganarlo, ¿no? Ganar nuevamente esa calidad. ¿Comprenden? No es cuestión de decir que yo ya sé, yo ya tengo experiencia y nada más. Y por eso ya la obra tiene valor. Eso es muy torpe, ¿no? Pero ocurre muchas veces, ¿no? El ego de los artistas es traicionero, ¿no? A veces en los concursos hay muchos concursos de paisaje, ¿no? Acá en Perú, y a mí me han contado muchas veces que participan artistas ya algo veteranos, ¿no? Que tienen mucha experiencia, pero sus trabajos, es decir, el trabajo que presentan no supera a algunos de artistas que están, digamos, recién, ¿no? Recién elaborando ahí su hoja de vida artística, ¿no? Y se molestan cuando sus trabajos solo quedan en puestos inferiores, ¿no? Se molestan, porque incluso ya se detecta en sus cuadros su propio estilo, ¿no? Por así decirlo, se detecta de quién es el cuadro, o sea, faltaría la firma nomás para corroborar lo que se ve. Es el ego, ¿no es cierto? Es el ego que a veces traiciona, pues, al artista. Bien, en el conjunto entonces tenemos que verificar la unidad. ¿Por dónde vendría la unidad? Marcar un lugar específico, y el resto no debería ser tan llamativo, no tener tanto peso. Pero es que el detalle a veces nos gana, ¿no? Es decir, me gustaría hacer una representación de la mano muy fuerte, pero eso va a ir quitándole el destaque y la jerarquía al rostro. Entonces tengo que decidir qué hacer, a cuál le quito más o a cuál le doy más. ¿Comprende? No es tan sencillo, ya es, digamos, algo que se ve en las etapas finales. ¿No? Y hay que considerar entonces en el modelo, o sea, si yo tengo el modelo acá, ¿qué debo hacer, no? A ver, según los datos que tengo aquí, tendría que oscurecer más la parte de abajo del rostro, darle más énfasis a los bloques de sombra netos. Podría ser, ¿no? Uno va haciendo una composición. No necesariamente tiene que ser copiada la fotografía totalmente, porque eso lo que produce es un efecto de bastante frialdad, ¿no? No, la foto es un arte hermoso, pero ahí nomás, por su camino, ¿no? Y nosotros, en cuanto al dibujo, hacemos otra cosa distinta. El dibujo es otra cosa, es búsqueda de la forma plana y de la forma en volumen, pero es una búsqueda distinta, ¿no? La fotografía ya tiene ganado la representación mecánica, ¿no? Objetiva, la objetividad. Si la fotografía ya tiene ganado el aspecto de la objetividad, entonces ya la elaboración ya viene a ser la parte temática, abstracta, compositiva, ¿no? Ya no necesariamente tiene que reproducir el realismo. Entonces, cuando nosotros, los dibujantes, sí queremos reproducir los efectos realistas, ese lenguaje mismo ya se va convirtiendo en un protagonista,
¿no? En un protagonista, algo que la gente aprecia, el lenguaje. En las fotos, por tanto, vemos muchas veces que se buscan diferentes texturas o la colorización para emular justamente esas características de imagen que sí tiene la pintura, ¿no? La textura. La textura es algo que muy pocas veces escucho que hablen en los tutoriales de dibujo, por ejemplo, ¿no? En los tutoriales de dibujo o de pintura mismo. Me refiero a que cada una de estas masas, la masa del fondo, la masa del oscuro, le llamo masa a la mancha, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos diferenciar un valor tonal de otro. Entonces esas masas pueden ser dibujadas con un tono de un llenado diferenciado, ¿no? Podrían ser por puntos podrían ser en algunos lugares donde lo necesitemos, ¿no? Por ejemplo, en el acabado mucho más detallista, en la nariz se hacen los puntos de la textura de la piel, ¿no? Que viene a ser así por puntos. Podría ser, ¿no? En ese tipo de trabajo un poco más realista. Otro tipo de acabado es así, por trazos que van así en direcciones siguiendo la superficie, ¿no? De que tanto hemos hablado muchas veces. Lo que llamamos los trazos descriptivos, porque describen la ondulación de la superficie en el espacio, ¿no? Luego están las texturas de tonos sólidos, o sea, una parte específica que es muy suave, pues lo que hacemos es esfumarlo, hacer el trazo de manera que se vaya esfumando, ¿no? Y queda un tono así, algo mecánico, fotográfico, parejo, ¿no? De hermoso acabado, ¿no? Todos pueden ser de un hermoso acabado, pero cada tipo de textura en los valores va expresando diversas cosas, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Y yo creo que voy a agarrar mi lápiz nuevo, ya tuve que comprarme un lápiz nuevo, un polícromos nuevo. Por ejemplo acá me conviene más tener una sección, una masa de tono sólido, de un valor tonal bastante sólido. Es lo que me conviene plásticamente, ¿no? Es decir, cómo nosotros disfrutamos la transformación, ¿no? Esto es simplemente una mancha, pero estoy expresando algo, ¿se dan cuenta? Ese valor sólido hace que la mano se sienta firme, ¿no? Con mucha firmeza. Y acá la línea lo mismo, ¿no? Tenemos que verificar entonces hasta qué punto la plasticidad de los elementos, línea, masa, pueden ayudarnos a expresar un concepto, una sensación, ¿no? Entonces ya lo he llevado a un otro nivel de contraste que puede ser útil, ¿no? Me hace ver otro camino, un camino hacia valores más rotundos y que facilitan en mejor medida la expresividad. Acá, por ejemplo, repaso y repaso, ¿no es cierto? Es como capas. Como capas necesarias en el dibujo, ¿no? Me parece, esta línea me parece muy solitaria, ¿no? Debería tener una conclusión por otro lado, sí. Hay partes del dibujo que pueden quedar lineales y expresan mejor. Si lo hiciera copiando la fotografía, ¿no? No quedarían como muy débiles.
ahí el buen amigo Jesús Miguel Caballero de Colombia me había escrito. Él es un amigo de hace mucho tiempo, ¿no? Del blog, del canal, mucho tiempo, él sabe mucho. Me comentaba acerca del método de Loomis que mencioné por ahí en uno de los videos, eh, diciéndole que a mí no me sirve el método de Loomis, ¿no? Me lleva por otro lado, es decir, para retratar este tipo de trabajos no me ayuda. Aunque anteriormente yo lo he utilizado, ¿no? En otras ocasiones en donde he tenido que hacer personajes inventados de mi cabeza. Entonces ahí sí me ayuda grandemente, ¿no? Así como el método del ovoide. Luego habíamos hecho también un recuento, ¿no? En la serie del concepto del canal, pueden buscarlo así, una un recuento de ese tipo de métodos para estructurar cabezas, por ejemplo, o partes del cuerpo, o todo el cuerpo, pero desde el punto de vista conceptual, no copiándolo, ¿no? Y eso nos ayuda más bien a determinar cuando observamos una escultura, ¿no? Recuerdan que hicimos un video que se llamaba Desarmando a Miguel Ángel, ¿no? Entonces podemos tener una idea más clara de cuál es la idea general y estructural con la que Miguel Ángel componía sus figuras, los movimientos, ¿no? Bien, entonces para eso necesitamos diversas técnicas, ¿no? No defiendan una y denigren otras, eso no sirve para nada, porque con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que estás limitándote tú mismo, ¿no? Te estás limitando a otros caminos, ¿no? Recuerdo un amigo estando en Florencia, en la Academia de Florencia, en donde el tipo de dibujo que hacen es iniciando con el Bargué, que es de escuela francesa, ¿no es cierto? Del 19. Me escribe, ¿no? El Pablo, ¿no? El Pablo Quevedo, un amigo, ¿no? Que se fue para allá a estudiar, me dice: estoy haciendo figura y necesito que me envíes el libro de dibujo de la escuela rusa, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué si tú estás justamente, ¿no?, en una escuela académica? Sí, me dice, pero es que tenían que hacer una elaboración en donde estudiaran desde diversos puntos de vista, anatómico, rítmico, de claroscuro, el modelo. Y él necesitaba ese libro con los métodos distintos, algo distintos, ¿no? Más constructivistas. Sí, se lo envié de inmediato, ¿no? Muy bien. Entonces eso nos deja ver que debemos tener una visión o estar con las antenas ahí desplegadas para poder tener aprendizaje de diversos métodos, ¿no? Son como puntos de vista que van a servir para completar el asunto, ¿no? Como si fuera un rompecabezas en donde te faltan fichas y tú las tienes que adquirir, eh, pero por otros medios, ¿no? Muy bien. En cuanto al fondo, yo voy suavizando por algunos lados un poco más cada vez, alejando algunas luces del fondo inmediato a la luz que sí quiero, ¿no? Donde yo quiero luz, entonces genero el efecto opuesto en el fondo. Muy bien, entonces con respecto al método de Loomis, ¿no?
es bueno, como les digo, pero a mí no me sirve cuando yo estoy en la búsqueda del parecido objetivo. No necesito estructurar, inventar líneas que no me van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo me ayudaría? Si el cabello lleva por otro sentido la forma de la cabeza hacia arriba, ¿no? Y visto desde aquí tiene proporciones propias. Cada línea de encaje necesito llevarla ya exactamente por donde estoy observando que se distribuyen en este rostro en específico, ¿no? Ya lo que busco no es una visión genérica de cualquier rostro, no, tengo que llevarlo hacia este rostro en particular, ¿no? Lo que ocurre en la mente del retratista de los parecidos es que inmediatamente busca en su memoria, en su catálogo de todos los rostros que ha visto por siempre, qué cosa hace que este rostro en particular se diferencie, ¿no? Ojos pequeños, nariz pequeña, ¿no? La boca entreabierta, los labios arrugados, bien, entonces el tipo de rostro, ¿no? Huesudo, a diferencia de otros tipos de rostros que tiene en su mente, y con ello concibe las diferencias, ¿no? Y con esas diferenciaciones graficamos más netamente, más rápidamente el parecido. Entonces, en nada entraría aquí una disposición inicial genérica, ¿no? No me va a ayudar en ningún sentido, porque son líneas que me distraen a lo que debo ver en la particularidad. Por ejemplo, la línea de la boca. ¿Y qué pasa si está más abajo? Entonces yo no puedo hacer líneas por otro lado, ¿no? Se puede modificar el modelo, pero ya ese modelo me distrae. Lo que yo necesito más bien es ir acercándome ahí gradualmente, ir acercándome hacia el parecido concreto de esa boca, ¿no? De ese mentón en particular, y no uno general. Eso lo explica Harold Speed en su libro, ¿no? La práctica y la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la visión del retratista? Y es algo que explicamos también en el libro, pero con muchos ejemplos y con demostraciones. En el libro Retratando el Parecido. Entonces, en el libro Retratando el Parecido es que vemos todas esas técnicas profesionales, ¿no? De grandes artistas del retrato, enumerando los procesos. Hay un capítulo específico de Bacaflor. Tengo acá unas fotos de Bacaflor, por cierto, es decir, un par de fotografías más que saqué. Por ejemplo, este es el acercamiento de uno de sus cuadros, muy texturado, ¿no? Hecho con grisalla y con veladuras, frotados y veladuras, de una señora. Está con sombrero y hay unas rosas. Muy hermoso el cuadro. Y este también es otro acercamiento del cuadro del cardenal Bonzano. Siempre tomaba fotografías muy de cerca de los cuadros, para mi uso técnico. Muy bien. Ya vamos terminando entonces. Esto ya está firmado. Para poder haber hecho la publicidad tuve que firmarlo. Y ya lo dejo ahí. Muy bien. Entonces, recuerden que para agosto tenemos un taller online. Ahí podemos conversar. Y todos dibujamos, ¿no? Ahí me muestran sus trabajos, avanzamos un par de proyectos. Deben ser unas 5 clases en donde podemos comentar y conversar, ¿no? De las técnicas. Muy bien, amigos, los dejo por ahora. Revisen los enlaces para tener más información de los libros disponibles en el taller Arte Figura sobre retrato. Hasta luego.